Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí voy a hablar rápidamente de una palabrita que me ha parecido interesante y llegó el momento de acercarnos a su significado mediante significantes, que es una cadena infinita, como diría Derrida. En su momento yo hablé aquí de Derrida y es un lingüista muy interesante porque él era de aquellos que le negaron su eh, concepción, su filosofía. Le decían que esto no tiene nada que ver con la filosofía, eso es pura lengua, cosa que quedó completamente desacreditada después, ¿no? Ese es un cuento que ya yo eché aquí, después lo hablaremos, pero voy a hablar de algo que queda mucho más lejos en el tiempo y sin embargo está muy moderno, el término siempre, accidente. Esa es la palabra en cuestión. Y según Aristóteles, así de viejo es el término, accidente es una cualidad de un ser que no es necesario ni ordinario. Es algo completamente casual, que solo existe eso y no otra cosa. Eso es básicamente lo que significa la palabra accidente. Viene de la cuestión que puede decirse contingente. De hecho, el término en el griego antiguo remite a esa aserción o a ese otro, vamos a decirle así, palabra que evoca simbekos, algo así en griego. Entonces se puede decir contingencia y es atribuido a que puede pertenecer a un sujeto. Quiere decir, puede pertenecer o no a un sujeto. Es, como les decía, casual y eso no afecta su esencia. Ejemplo, un carro, esto también se llama en nuestro español la sintaxis, estoy hablando de la gramática, es como un sustantivo. ¿Sí? Un carro puede ser rojo, puede ser blanco, un carro puede ser grande, puede ser pequeño. Esto, que es una cualidad, si se quiere, no altera la esencia del sujeto propiamente, ¿no? Son cualidades que son inmutables, que no necesariamente pudieron haber sido así, o sea que en pocas palabras pudo haber sido de otra manera. Procede de la filosofía aristotélica, como ya les decía. Estoy viendo aquí porque hay una fallita que tengo permanentemente. Yo voy a tener que poner otro programa que sea más eficiente o a ver qué le pasa a este, porque está fallando mucho. Pero vamos a seguir con lo del accidente. Esto esperemos que no sea accidente, porque hay una terminología que usamos normalmente para accidente que quiere decir tragedia, ¿no? Te accidentaste, es que ocurrió algo nefasto, algo fuera de lo común, algo que es básicamente negativo casi siempre cuando decimos accidente en lo cotidiano. Pero el término aristotélico designa más bien determinaciones de la sustancia que puede alterarse o cambiar permaneciendo esta de manera que no es la esencia la que se ve comprometida, ¿no? Sino más bien esta esencia es más bien la que se le puede otorgar o no ciertas cualidades, como color, número, hablando de tamaño, alguna cualidad. No significa un accidente como se usa en el lenguaje moderno común, ya les decía. No es algo fortuito, ni dañino, ni negativo. Más bien, Aristóteles, al hacer referencia a accidente, estaba teniendo en mente, era lo que tenía en mente Aristóteles, la distinción entre las propiedades esenciales y accidentales de una cosa. Tomás de Aquino también nos llamaría la atención con la palabra accidente al hecho de que, empleando este concepto aristotélico, se refiere a sustancia y cómo ésta puede verse alterada o modificada. Y justamente
esta cuestión es una propiedad que es contingente, no es esencial. Entonces no esencialismo, pudiera verse allí también plenamente evidenciado. No es necesario, eso también. El necesitarismo modal argumenta que todas las propiedades son esenciales y que ninguna propiedad es un accidente. Este sería como la contraparte. Pero cuando hablamos de accidente, en el caso de Aristóteles, es modo de ser también, modo de ser de la sustancia. La sustancia sin ser necesariamente esta cualidad no es constante, se puede modificar. Entonces, ¿por qué decimos que son características inmutables si se pueden modificar? Porque en el devenir, en el azar de la vida, pudo haber sido de otra manera. Esta cualidad, tiempo, posición, lugar, acción, pasión, todo esto que se le pudiera agregar a la sustancia, son categorías que, si bien la terminan definiendo en un momento, no necesariamente, o por lo menos no todas son permanentes, pueden cambiar. Y se definen 10 categorías sustanciales. Vamos a ver cuáles son estas 10 categorías, que aquí estoy haciendo un check-in rapidito para entender cuáles son estas, porque si nos interesa, ¿no? Sí. Hablamos de categoría sustancia, cantidad, cualidad o calidad, relación, lugar, tiempo, situación o estado o posición, condición, hábito o posesión, acción, pasión, de las que ya les estaba nombrando hace rato, ¿no? Y consideraba Aristóteles que las categorías de posesión y situación, hay a su vez subcategorías que pudieran afectar la clase o cualidad, y otra noción que se encuentra en accidente, lo que es un sujeto contingente, pero que hasta cierto grado lo determina, por lo menos circunstancialmente. No se dice de ningún sujeto que, esto tendría que ver con el predicado, ¿verdad? Lo que se dice del sujeto, y por tanto la sustancia está revelando alguna cualidad, no necesariamente fija del sujeto, sino algo que está ejecutando en el momento. Este segundo tipo de sustancia también aparece aquí como un acto que ejecuta el sujeto, ¿no? La acción que está ejecutando. Pero también esta acción o el que se le diga que esté haciendo tal y cual cosa, que parece más bien al predicado, es algo que pudiera, como les decía, haber sido de otra manera, ¿no? Como dicho que aquí lo hemos nombrado en otra ocasión también, que nos termina diciendo, por ejemplo, sobre el hecho de que cruzó o no el Rubicón César. César cruzó el Rubicón. Esto pudo haber sido de otra manera, por supuesto. Si no hubiese cruzado ninguno, estuviéramos hablando de otra acción que simplemente pudiéramos decir que es verdad de razón una vez que se ejecuta. Es verdad de hecho, si es que el sujeto contiene el predicado. Yo puedo decir César cruzó el Rubicón y hacerlo de forma afirmativa, y se puede comprobar
si ya es un hecho acontecido a posteriori, no a priori. En cambio, una persona que nació con una piel más morena que otra, o una nariz más grande, o un tamaño, hablo de la estatura, eh, de mayor longitud que otro, o que nació en un país y no en otro, son todas estas, las que estoy mencionando, características fenotípicas que se pueden evidenciar y que son inmutables. Es decir, que no se pueden modificar, al menos que ahorita con esta época moderna en la que vivimos se pueden hacer operaciones y de alguna manera alterar eso, modificarlo, ¿no? Pero habría que vernos una operación de nariz y que la nariz sea más perfilada. O en estos días estaba viendo que se puede hacer, yo estoy diciendo que yo lo vi hace poco, de una persona que frecuento en las redes sociales, digo que porque me gusta ver un podcast que esta persona hace enseñando idiomas, y estaba ausente por un tiempo porque se estaba haciendo una operación para ser más alto, o sea, para elevar su estatura, poniéndose unos metros más, o unos centímetros, ¿qué metros más? Metros sería demasiado, unos centímetros más. Así que estas cualidades o propiedades, si lo queremos llamar de esa manera, características que identifican a una persona, son inmutables y que se pueden modificar, pero antes era imposible que tal cosa ocurriera. Es más, para muchos es imposible, impensable, y hasta si alteraran eso, obviamente va a haber una modificación que hasta qué grado, siendo que no naciste así, con esta configuración, y se ve artificial, alterada de alguna manera, pudiera esto afectar otras cosas, por ejemplo, la columna, en el caso de que seas más alto, de manera postoperatorio pudieran haber consecuencias, hasta qué grado, ¿no? Si te colocas unos lentes de contacto, entonces, accidente, como les decía, es haber estado en un lugar, un momento, haber nacido, haber estado sin ni siquiera tener eh, el control de eso, y que de alguna manera eso sí, por esto estar sucediendo, va a revelar de cierta manera también, valga la redundancia, una identidad, ¿sí? Entonces es algo que sin duda necesariamente te termina caracterizando, ¿sí? Pero no por eso no debería ser el caso que esto sea motivo de juicios o de prejuicios, eh, porque cada persona es auténtica. ¿Hasta qué grado eso que es físico termina revelando quién eres, tu esencia? Así que hay personas que, por ejemplo, según los estereotipos estándares, voy a decirle así más bien, de belleza, que siempre están asociados a la simetría, hay cierto canon de belleza también que está muy impulsado por la moda, por la propaganda mediática, que cada vez menos ellos se han dado cuenta también de que la variedad y sostener eso en el tiempo lo que ha traído es problemas, porque hay personas que por no encajar en ese perfil o no estar ni siquiera poder alcanzar tales exigencias, terminan, sí, viendo a esto como objeto o cosificando a ciertas personas por tener ciertos atributos que pudieran cumplir de manera artificial, incluso porque sus características, digo,
típicas, ¿no? Hablo del biotipo, no son esas, su genética, su forma, no es tal, esa la que está exigiendo el mercado o las cuestiones que tienen que ver con estos estándares de modelos masculino, femenino, da lo mismo. Entonces terminas viéndote como en la necesidad, impulsado por esta forma de, de querer aceptación. Yo diría que eso es algo más psicológico, pero sí que también sociológico, porque hay una tendencia a que sea de cierta manera y termina estandarizando, o por lo menos queriendo hacerlo, algo tan natural o justo porque es natural, no va a encajar en esa cuestión tan artificial y termina desvirtuándose el hecho de que cada persona es diferente, cada persona es auténtica, tiene una manera de ser muy particular. Por ejemplo, el color de la piel. Entonces, en las redes sociales uno pudiera modificar un poco eso, el tamaño, la longitud, a través de estos filtros que existen allí, ¿no? Filtros que algunos los han usado por razones estéticas, eh, porque quieren llamar más la atención hasta cierto grado, eso es importante, ¿no? Pero si esto se lleva a un extremo y que termina eso de la apariencia, lo que define quién eres, y estás tan eh, empeñado o, vamos a decirlo así, obsesionado por tener aceptación, por ser o no ser de cierta manera, esto termina enfermándolo a uno psicológicamente, si uno se deja llevar por esa corriente. Les decía que cada vez menos se ve este impulso que en otrora se manejaba como algo completamente idílico, estos estándares de modo de ser y de verse, más que de ser, es de apariencia, ¿no? Y que, digo, menos mal cada vez menos, esto sigue siendo el caso, ¿no? Yo creo que en las redes sociales es donde más se está viendo eso, porque hay como una competencia voraz de llamar la atención por los motivos incorrectos, creo yo, porque si una persona es, no sé, agraciada, bella o bello, como quiera, que eso es relativo, la belleza, ¿no? También. Lo que aquí en algún caso para alguien le parecerá una belleza soñada, para otro no es tanto. Quizás para algunos otros le parezca que la forma de ser de esta persona, más allá de su apariencia, es la que termina, al fin y al cabo, es cuando develamos nuestra verdadera esencia y todo lo demás queda en, en un estado que, si bien fue un señuelo al principio, como si de una fachada se tratara, es como cuando quieres comprar un vehículo y ves que está bien pintadito y bien bonito, pero el mecánico no te lo recomienda porque hizo en su experiencia algunas pruebas de rigor relacionadas a este vehículo, a este auto, y termina por decirte al final, con una decepción para ti, porque veías que era una buena compra a priori, ¿no? Pero a posteriori, estos datos que te anuncia el mecánico, y que él pudo darse cuenta de que no vale la pena comprar este auto porque hay fallas que son de fondo, más que de
lo que pudieras ver tú como algo bonito, el carro, bien pintadito, bien arregladito, pero tiene problemas serios que el mecánico se dio cuenta. O que tú te diste cuenta, quién sabe. Más adelante, de todas maneras, una vez que haces el negocio y compras el vehículo, iban a salir estas fallas que son más estructurales, más de fondo, que no iban a salir y ni se iban a ver, porque no eran parte de la estética, sino un vehículo, lo mismo que una persona, no es solo algo estético, sino que hay un dicho por ahí que uno al final se termina eh, decantando, enamorando por las almas. Llámese alma estas cualidades que son intangibles de una persona, más allá de que la apariencia es un señuelo y bueno, para algunos es algo que genéticamente atrae, hormonalmente, neuronalmente, claro que sí, y que es subjetivo siempre esto de la belleza, pero lo que es más perdurable en el tiempo y que sí que uno se puede modificar, uno puede mejorar siempre, por eso es que no debería uno creer, yo al menos no creo tal cosa, creo que las personas podemos evolucionar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, Cambios sucesivos en el tiempo, en ese sentido uso la palabra evolucionar, estos cambios que uno puede permitirse, puede reflexionar y puede ponérselo como proyecto vital y puede mejorar, puede ir en detrimento también, puede ir en lo que se puede también entender como una involución, ¿no? Hacia atrás, empeorando. Pero según los criterios de quién, qué es lo que buscamos, la aceptación de qué, cuáles son los parámetros aceptables en nuestra sociedad, ¿no? Eso también termina siendo lo que uno ve ante sí como la meta. Más allá de encajar en una sociedad, qué es lo que me gusta, por lo cual me siento cómodo, y lo natural siempre se terminará imponiendo, pero no quiere decir que nuestra naturaleza, si es egoísta o no sé, vamos a poner otra cualidad que algunos pudieran considerar, según una vez más eh, la sociedad en que vivimos, que termina haciendo las normas de lo aceptable o no, qué sé yo, la humildad. ¿Yo puedo cultivar esa cualidad? Claro que sí. Ser más amoroso, menos envidioso. Yo puedo mejorar permanentemente. Así que eso no es inmutable. Lo que es un accidente, y casi siempre inmutable desde el punto de vista de Aristóteles, es el hecho de que yo tenga la piel de cierto color, el hecho de que yo tenga los ojos de cierta manera o forma, ¿sí? Que yo sea alto o no, eso que les decía, estas cualidades que son características de una persona, que puede ir en deterioro si comes mucho, engordarás más, si tienes un problema hormonal, algo sobrevenido de lo que yo no tengo control, que es contingente. O sea que esta capacidad de cambiar también me cambia la vida, me cambia la forma, pero en esencia esto que soy yo, el ser, si lo queremos llamar desde este punto de vista muy ontológico, eh, que bueno, aquí pudiera abrigar uno muchos conceptos, hasta filosóficos, eh, bueno, hasta qué grado yo tengo control de toda la situación, de lo que me sobrevenga. Esto quiere decir que soy irresponsable.
No necesariamente porque hay cosas que necesariamente, voy a repetir esto muchas veces, porque cuando hablamos de necesario, es que no porque me hace falta, sino porque fue consecuencia de un hecho muchas veces hasta fortuito, el azar de la vida. Nacer en un lugar, tener estos padres, esta genética, eso que yo no tuve la oportunidad de escoger, ni siquiera es que uno lo esté lamentando, sino que simplemente es una verdad sencillamente que forma parte o es una condición de lo que me caracteriza, de mi identidad, que más tarde se va a revelar en los genes y en otras cuestiones que son propias de mi esencia, ¿sí? Pero al carro le puedes cambiar el color, puedes, y hay cosas que sí que se pueden modificar. Lo voy a dejar hasta aquí porque este tema es amplio y estamos en rápidamente. Quedémonos con el hecho de que desde el punto de vista de aquí estoy chequeando esto rapidito, les hablaba de que desde el punto de vista de Aristóteles, eh, que es lo que terminé definiendo, ¿verdad? Sobre accidentes, no estoy hablando desde el punto de vista de una tragedia, sino de aquellas cuestiones que tienen que ver con atributos que pertenecen o no a un sujeto, que un sujeto tiene y no otro, que forma parte de su identidad. ¿Sí? ¿Y qué más podemos decir por aquí? Eh, nada, que esto ya se los decía, ¿no? Son espontáneos, se deben al azar, a las causas de alguna cosa, y que distinguen de otro tipo de causa, ¿sí? Como la simple necesidad. Ya esto todo se los dije en mis propias palabras y a mi propia manera. Eh, nada, esto lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos otro día. Chao, chao.